El valle amanecía envuelto en una quietud engañosa, de esas que preceden a las grandes sacudidas. Tras los últimos acontecimientos, nada parecía estable y, sin embargo, cada personaje fingía aferrarse a una normalidad que ya no existía. En especial Matilde, que caminaba por los senderos de Valle Salvaje con el peso de una pregunta clavada en el pecho, una duda que no la dejaba respirar y que tenía nombre propio: Victoria. Desde hacía horas, Matilde no podía dejar de darle vueltas a una sola idea. ¿Cómo había llegado la duquesa a saber de su intención de casarse con Atanasio? No se trataba solo de una indiscreción, sino de una traición en toda regla. En un lugar donde cada palabra corría como pólvora, ella había sido prudente, había medido cada gesto, y aún así alguien había hablado. Esa certeza la empujó a enfrentar lo inevitable. Cuando Matilde se presentó ante Victoria, no lo hizo con altivez, sino con una serenidad forzada, esa que nace cuando el miedo se mezcla con la determinación. Victoria, sentada con la compostura de quien se sabe dueña del tablero, la observó con una media sonrisa que no auguraba nada bueno. No necesitó levantar la voz para imponer su presencia, bastó una mirada para dejar claro quién mandaba allí. Matilde preguntó, directa, sin rodeos. Necesitaba saber quién había contado sus planes, quién había decidido venderla. Victoria no se sorprendió, al contrario, pareció disfrutar del momento, como si aquella escena hubiese sido largamente esperada. Con un tono cargado de veneno, le confirmó que, efectivamente, alguien había ido a verla para contarle todo. No dio nombres, no necesitó hacerlo. El mensaje era otro: en Valle Salvaje nadie estaba a salvo, nadie podía confiar del todo en nadie. Ese intercambio dejó a Matilde con el corazón encogido, no solo porque comprendió que había sido vigilada desde el primer instante, sino porque entendió que Victoria no pensaba permitirle dar un solo paso más hacia su felicidad. Aquella conversación no fue una advertencia, sino una declaración de guerra silenciosa, de esas que no necesitan gritos porque se libran con decisiones que destruyen vidas. Mientras tanto, Atanasio ignoraba aún el alcance real de la amenaza que se cernía sobre él. Había pasado años trabajando la tierra, aceptando órdenes, sobreviviendo a un sistema que siempre favorecía a los mismos. Su relación con Matilde no era un capricho, sino la promesa de una vida distinta, una oportunidad de dejar atrás el dolor acumulado. Sin embargo, Victoria estaba dispuesta a recordarle cuál era su lugar. Cuando finalmente lo mandó llamar, Atanasio sintió que algo no iba bien. Victoria no perdió tiempo en rodeos. Le dejó claro que sabía de sus planes y que no los consentiría. No por Matilde, sino por ella misma. La duquesa no estaba dispuesta a permitir que Matilde la acompañara, que se marchara del valle llevándose consigo una parcela de libertad que ella consideraba peligrosa. La amenaza fue tan clara como cruel. Atanasio sería expulsado de Valle Salvaje. No habría negociación, no habría segunda oportunidad. Victoria habló de su poder con la naturalidad de quien describe el clima, recordándole que ella podía decidir quién se quedaba y quién desaparecía del mapa. Para Atanasio, aquellas palabras no fueron solo una humillación, sino la constatación de que amar a Matilde tenía un precio altísimo. El silencio que siguió fue pesado. Atanasio no respondió de inmediato, pero en su interior algo se rompió. Aceptar aquella imposición significaba renunciar a todo, enfrentarse a ella, arriesgarlo todo. Y en Valle Salvaje, enfrentarse a Victoria nunca había salido gratis. En paralelo, otro frente comenzaba a tensarse peligrosamente. Dámaso, que llevaba tiempo observando los movimientos de José Luis y Victoria, decidió hablar con el duque. No lo hizo con sumisión, sino con una franqueza que incomodó desde el primer momento. Le recordó que cada decisión tomada en el pasado, cada maniobra, cada traición, arrastraba consecuencias inevitables. José Luis escuchó sin interrumpir, con esa calma fría que siempre había utilizado como escudo. Pero las palabras de Dámaso no eran un simple reproche, eran un aviso. El valle estaba cambiando, las lealtades se resquebrajaban, y el miedo ya no bastaba para mantener a todos en su sitio. Aceptar las consecuencias era, según Dámaso, el único camino que quedaba. Ese mismo día, Mercedes se encontró incapaz de seguir ocultando lo que sentía. Frente a Dámaso, se permitió una sinceridad que le costó pronunciar. Le confesó que no quería enamorarse de él. No porque no lo sintiera, sino precisamente por eso. Había sufrido demasiado, había visto cómo el amor podía convertirse en arma, en debilidad. Reconocer ese miedo fue, para ella,
un acto de valentía y de dolor al mismo tiempo. Dámaso no respondió con reproches. Comprendió que aquellas palabras nacían de heridas antiguas, de una historia que ninguno de los dos podía borrar. Sin embargo, esa conversación no cerró nada. Al contrario, dejó abierta una herida aún más profunda, una tensión que seguía creciendo en silencio. Poco después, la calma aparente se quebró de forma brutal. Dámaso se encontró cara a cara con Victoria. Ya no había intermediarios, ya no había máscaras. La acusó de haberlo puesto todo en su contra, de haber sembrado dudas, de haber manipulado incluso a Mercedes. Victoria, lejos de amedrentarse, respondió con desprecio, recordándole que ella siempre salía indemne. Fue entonces cuando el enfrentamiento alcanzó un punto sin retorno. La rabia contenida de Dámaso estalló, y en un gesto tan impulsivo como peligroso, terminó cogiéndola del cuello. No fue un intento de asesinato, sino una explosión de furia, un límite cruzado que demostraba hasta qué punto la situación se había vuelto insostenible. Victoria, sorprendida pero no vencida, entendió en ese instante que había despertado un enemigo que ya no temía las consecuencias. Mientras estos choques sacudían la cúspide del poder, en otro rincón del valle se libraban batallas más silenciosas, pero no menos decisivas. Eva observaba a Martín con preocupación. Veía en él la misma obstinación que había arruinado tantas relaciones en Valle Salvaje. Por eso, decidió aconsejarlo. Le pidió que arreglara sus problemas con Francisco y con Pepa, que no esperara a que el orgullo lo dejara solo. Martín escuchó, pero no respondió de inmediato. Sabía que Eva tenía razón, que el tiempo no perdonaba, y que cada día de silencio era una grieta más profunda. Al mismo tiempo, Pepa enfrentaba su propio miedo. Incapaz de soportar la idea de perder a Francisco, le pidió que no se alejara, que no la dejara sola en un valle donde las despedidas parecían multiplicarse. Ese ruego no fue débil, sino desesperado. Pepa había visto marcharse a demasiadas personas, había aprendido que el abandono no siempre se anunciaba con palabras, sino con ausencias. Su súplica era, en realidad, un intento de aferrarse a lo poco que aún sentía como suyo. Pero la despedida más dura estaba aún por llegar. José Luis, fiel a su forma de actuar, decidió presionar a Alejo. Le recordó el pacto que habían hecho, ese acuerdo que había prometido salvar a Luisa de la cárcel a cambio de algo que Alejo jamás quiso aceptar del todo. Ahora exigía resultados. Quería que Luisa abandonara Valle Salvaje para siempre, sin excusas, sin retrasos. Alejo se encontró atrapado entre la obediencia y la conciencia. Sabía que forzar a Luisa a marcharse era condenarla a un exilio emocional, a una vida lejos de todo lo que conocía. Pero también sabía que desobedecer a su padre podía costarles aún más caro. Esa lucha interna lo dejó paralizado, incapaz de ofrecer una solución inmediata. Luisa, sin embargo, ya había tomado su decisión. Cansada de ser el centro de pactos ajenos, de ver cómo su destino se negociaba sin preguntarle, decidió marcharse. No quiso despedidas, no quiso explicaciones. Junto a su hijo Evaristo, se preparó para abandonar Valle Salvaje en silencio, con el corazón hecho pedazos pero la dignidad intacta. Su marcha no fue anunciada, pero su ausencia se sintió de inmediato. Cada rincón del valle parecía más vacío, como si algo esencial se hubiese quebrado. Para quienes la amaban, la pregunta no era solo por qué se había ido, sino si alguna vez podría volver. Y así, mientras el sol caía sobre Valle Salvaje, las primeras consecuencias de esas decisiones comenzaban a dibujarse. Nada volvería a ser igual, y lo que aún estaba por venir prometía ser todavía más devastador. La noticia de la marcha de Luisa comenzó a extenderse por el valle como una sombra lenta, casi imperceptible al principio, pero imposible de ignorar con el paso de las horas. No hubo anuncios ni despedidas formales, solo miradas esquivas y un silencio espeso que se instaló en los corrillos. Quienes la habían visto crecer, sufrir y amar comprendieron que su ausencia no era una huida cobarde, sino una renuncia dolorosa impuesta por fuerzas demasiado grandes. Adriana fue de las primeras en notar que algo no cuadraba. Recordó la forma en que Luisa se había despedido de ella, con palabras que sonaban a adiós definitivo aunque no lo dijeran explícitamente. Aquel abrazo, más largo de lo habitual, aquella promesa de no olvidar jamás, comenzaron a cobrar un sentido inquietante. Adriana sintió un nudo en el estómago al comprender que su amiga había tomado una decisión sin vuelta atrás. Mientras tanto, Alejo se debatía entre la rabia y la impotencia. La exigencia de José Luis resonaba en su cabeza con una dureza insoportable.
No se trataba solo de cumplir un pacto, sino de aceptar que el poder de su padre podía decidir el destino de la mujer que amaba y del hijo que ambos compartían. Cada paso que daba por la casa le parecía una traición silenciosa, una forma de consentir aquello que en el fondo rechazaba. José Luis, por su parte, se mostraba firme, casi satisfecho. Consideraba que había hecho lo necesario para preservar el orden y la reputación del valle. Para él, Luisa era un problema que debía resolverse, no una persona con sentimientos y raíces. Su frialdad contrastaba con el desgarro que se extendía a su alrededor, pero estaba convencido de que el tiempo terminaría dándole la razón. En otro extremo del tablero, Victoria comenzaba a medir las consecuencias de su enfrentamiento con Dámaso. Aunque había mantenido la compostura tras aquel momento límite, el recuerdo de las manos alrededor de su cuello no se borraba con facilidad. Por primera vez en mucho tiempo, comprendió que había cruzado una línea peligrosa. No obstante, lejos de amedrentarse, ese miedo se transformó en una determinación aún más cruel. Victoria sabía que el poder no se sostenía solo con amenazas directas, sino con el control del entorno, con sembrar dudas y aislar a quienes se atrevían a desafiarla. En su mente, Dámaso había pasado de ser un problema incómodo a convertirse en un enemigo declarado. Y en Valle Salvaje, los enemigos no solían durar demasiado sin pagar un precio. Mercedes percibía ese cambio de clima con una inquietud creciente. La conversación que había tenido con Dámaso la había dejado vulnerable, expuesta a sentimientos que llevaba años enterrando. No quería enamorarse, se repetía, pero cada gesto, cada palabra de él, la acercaban peligrosamente a ese abismo emocional que tanto temía. La sombra de Victoria, siempre presente, hacía que ese temor se multiplicara. Cuando Mercedes volvió a cruzarse con Dámaso, notó en él una tensión distinta, una mezcla de cansancio y determinación. Él no le habló del enfrentamiento, pero ella lo intuyó. Sabía que Victoria no perdonaría aquella afrenta y que cualquier persona cercana a él podría convertirse en objetivo. Ese pensamiento la empujó a levantar barreras, a mostrarse más fría, aunque por dentro se estuviera resquebrajando. En paralelo, Martín se encontraba atrapado en su propio laberinto. Las palabras de Evan no dejaban de resonar en su conciencia. Arreglar las cosas con Francisco y Pepa parecía sencillo en teoría, pero en la práctica implicaba reconocer errores, bajar la guardia, aceptar que había dejado que el orgullo gobernara sus decisiones. Y en Valle Salvaje, el orgullo era una moneda demasiado cara. Pepa, mientras tanto, vivía con el temor constante de que Francisco decidiera marcharse, como tantos otros antes. La idea de quedarse sola en un lugar donde cada despedida dolía más que la anterior la llenaba de angustia. Su petición, cargada de emoción, no había sido una estrategia, sino un grito sincero. Y ahora esperaba una respuesta que podía cambiarlo todo. El valle entero parecía suspendido en una espera tensa, como si cada personaje contuviera la respiración antes de un desenlace inevitable. La marcha de Luisa había abierto una herida profunda, y todos lo sabían. No era solo una ausencia física, sino la confirmación de que nadie estaba a salvo de las decisiones de los poderosos. Al caer la noche, Victoria se retiró a sus aposentos con una sensación amarga. Había logrado su objetivo inmediato con Atanasio y Matilde, había empujado a Luisa fuera del valle y había demostrado que su influencia seguía intacta. Sin embargo, algo había cambiado. La resistencia comenzaba a tomar forma en lugares inesperados, y la violencia de Dámaso era una prueba de ello. Matilde, por su parte, se sentía más sola que nunca. La amenaza sobre Atanasio seguía latente, y la idea de que alguien cercano la hubiera traicionado la perseguía sin descanso. Cada rostro amable le parecía ahora una incógnita, cada palabra un posible engaño. Comprendió que amar en Valle Salvaje significaba exponerse, y que la felicidad nunca llegaba sin un coste devastador. Atanasio, decidido a no ceder sin luchar, comenzó a plantearse hasta dónde estaba dispuesto a llegar por Matilde. La expulsión que Victoria había prometido no era una simple advertencia, era una sentencia. Y aceptar marcharse sin ella equivalía a perderlo todo. Esa noche, mientras el valle se sumía en la oscuridad, su determinación empezó a forjarse en silencio. Y así, entre ausencias, amenazas y confesiones inconclusas, Valle Salvaje avanzaba hacia un punto de no retorno. La marcha de Luisa no era el final de una historia, sino el principio de un cambio profundo, uno que pondría a prueba lealtades, amores y la propia estructura de poder del valle. Lo peor, todos lo intuían,
aún estaba por llegar. Precisamente en ese instante en que el valle parecía digerir la marcha silenciosa de Luisa, la vida cotidiana se reanudó con una normalidad tensa, casi impostada. Nadie preguntaba en voz alta, pero todos sabían. Los pasos de Evaristo alejándose junto a su madre habían dejado un eco difícil de borrar, y ese vacío comenzó a influir en cada decisión, en cada mirada esquiva. Por su parte, Alejo se enfrentó a una noche de insomnio. El pacto con José Luis, firmado con la promesa de salvar a Luisa de la prisión, se le revelaba ahora como una cadena. No había victoria posible en aquel acuerdo. O traicionaba su amor o desafiaba al hombre que había construido el poder del valle. En su interior, la culpa se mezclaba con una rabia sorda que no encontraba salida. Unas horas más tarde, José Luis reafirmó su postura ante quienes se atrevieron a insinuar que la marcha había sido demasiado abrupta. Para él, el orden debía imponerse incluso a costa del dolor ajeno. Consideraba que las emociones eran un lujo peligroso y que el sacrificio de unos pocos garantizaba la estabilidad de muchos. Ese convencimiento lo aislaba cada vez más, sin que él pareciera notarlo. Mientras tanto, Matilde se movía con cautela, como si el suelo pudiera resquebrajarse bajo sus pies en cualquier momento. La conversación con Victoria seguía resonando en su memoria, no tanto por las palabras dichas, sino por las que se habían callado. Saber que alguien había revelado sus planes la obligaba a mirar a su alrededor con desconfianza, a medir cada gesto y cada confidencia. Atanasio percibió ese cambio en ella de inmediato. La vio más distante, más alerta, como si estuviera siempre a la defensiva. Intentó tranquilizarla, recordarle que su amor era más fuerte que cualquier amenaza, pero ni siquiera él estaba completamente seguro de creerlo. La sombra de la expulsión se alargaba, y con ella la certeza de que Victoria no había pronunciado su última palabra. A su vez, Victoria comenzó a mover sus hilos con una discreción calculada. Sabía que la violencia de Dámaso podía volverse en su contra si no actuaba con inteligencia. Por eso, optó por una estrategia más sutil. Sembrar dudas, reforzar alianzas, recordar a todos quién tenía el poder de decidir destinos. Su serenidad exterior ocultaba una mente en constante ebullición. Dámaso, consciente de que había cruzado un límite, asumió las consecuencias con una mezcla de desafío y resignación. No se arrepentía del gesto, pero sabía que había puesto en peligro algo más que su propia seguridad. Su mayor preocupación no era él, sino Mercedes. Intuía que Victoria podría utilizarla como arma, y esa posibilidad lo atormentaba. Mercedes, por su parte, sentía el peso de una decisión que aún no se atrevía a tomar. Quería protegerse, mantenerse al margen de una guerra que no había buscado, pero su corazón se empeñaba en traicionarla. Cada vez que pensaba en Dámaso, comprendía que el verdadero riesgo no era Victoria, sino lo que ella misma estaba dispuesta a perder. Ese mismo día, Eva volvió a hablar con Martín. Lo hizo con una franqueza desarmante, recordándole que el tiempo no espera y que las oportunidades perdidas no siempre regresan. Martín, cansado de luchar contra todos y contra sí mismo, comenzó a aceptar que su silencio había sido una forma de cobardía. Sin embargo, dar el primer paso seguía siendo lo más difícil. Poco después, Pepa aguardaba con el corazón en un puño. La respuesta de Francisco no llegaba, y cada minuto de espera se convertía en una tortura. Temía que su ruego hubiera sido insuficiente, que él también optara por marcharse, sumándose a la larga lista de ausencias que ya marcaban el valle. La incertidumbre era un enemigo cruel. Mientras tanto, lejos de Valle Salvaje, Luisa avanzaba por un camino que no había elegido. Con Evaristo de la mano, miraba hacia adelante sin permitirse volver la vista atrás. Sabía que si lo hacía, no encontraría fuerzas para seguir. Su decisión había sido definitiva, pero no por ello menos dolorosa. Cada paso era una despedida silenciosa de la vida que había soñado. Al caer la tarde, el valle parecía contener un presagio oscuro. Las decisiones tomadas comenzaban a entrelazarse, formando una red de consecuencias inevitables. Victoria, firme en su dominio, José Luis, convencido de su razón, Matilde y Atanasio, acorralados, Dámaso y Mercedes, al borde de una confesión imposible, y Luisa, ya lejos, convertida en el símbolo más claro de lo que se perdía cuando el poder se imponía al amor. Poco después, un silencio denso se apoderó de Valle Salvaje. No era calma, sino expectativa. Todos, de una forma u otra, intuían que aquel capítulo no cerraba heridas, sino que las abría aún más profundas.
Y en ese espacio cargado de tensión, el futuro comenzaba a dibujarse con trazos inciertos, prometiendo enfrentamientos que nadie podría evitar. Mientras tanto, el valle amanecía con una actividad contenida, como si cada habitante midiera sus pasos para no provocar una reacción indeseada. La marcha de Luisa había dejado una huella visible. Conversaciones a medias, silencios prolongados y una sensación compartida de fragilidad. Nadie lo decía en voz alta, pero todos comprendían que lo ocurrido podía repetirse con cualquiera. Por su parte, Victoria aprovechó esa inquietud para reforzar su dominio. Su presencia se hizo más notoria en los espacios comunes, no por necesidad, sino por estrategia. Bastaba que apareciera para que las conversaciones se apagaran. Esa era su forma de recordar que el poder seguía en sus manos, que la salida de Luisa no había sido un accidente, sino una consecuencia. Matilde observaba esos movimientos con una mezcla de temor y lucidez. Empezaba a entender que la duquesa no solo quería impedir su boda con Atanasio, sino también quebrar su resistencia emocional. Cada gesto de Victoria parecía diseñado para aislarla, para hacerle sentir que estaba sola frente a una fuerza imposible de vencer. Esa presión constante comenzaba a hacer mella. Atanasio, consciente del desgaste que sufría Matilde, se debatía entre la prudencia y la rebeldía. Permanecer en Valle Salvaje significaba exponerse a una expulsión humillante, marcharse sin ella, aceptar una derrota que no estaba dispuesto a asumir. Esa encrucijada lo obligaba a replantearse su futuro y a cuestionar hasta dónde llegaba su lealtad al valle que lo había visto crecer. A su vez, José Luis se mantenía firme, pero no ajeno a las tensiones que crecían a su alrededor. Aunque defendía sus decisiones como necesarias, empezaba a percibir que el miedo ya no bastaba para garantizar obediencia. Las miradas que antes se bajaban ahora se sostenían un segundo más de lo habitual, y ese detalle, aparentemente insignificante, lo inquietaba. En otro rincón, Dámaso se movía con cautela. Sabía que cualquier paso en falso podía ser utilizado en su contra. El recuerdo del enfrentamiento con Victoria seguía vivo, y con él la certeza de que la duquesa no olvidaría ni perdonaría. Esa conciencia lo empujaba a mantenerse alerta, incluso cuando la tentación de actuar con impulsividad volvía a aparecer. Mercedes, atrapada en esa tensión, comenzó a distanciarse visiblemente. No era indiferencia, sino miedo. Miedo a que su cercanía con Dámaso la arrastrara a un conflicto que no se sentía capaz de sostener. Sin embargo, cada intento de frialdad le resultaba doloroso, porque en el fondo sabía que estaba renunciado a algo que deseaba profundamente. Al mismo tiempo, Martín se encontraba cada vez más presionado por sus propias contradicciones. Las palabras de Eva habían calado hondo, y la imagen de Pepa aguardando una respuesta lo perseguía. Entendía que seguir callando era una forma de elegir, y que esa elección podía costarle caro. La idea de perder a Francisco, de romper definitivamente con Pepa, comenzaba a resultarle insoportable. Pepa, ajena a muchas de estas maniobras, sentía el peso de la espera. Cada hora sin noticias era una confirmación de su temor más grande. En un valle donde las despedidas se habían vuelto habituales, ella luchaba por creer que no todas las historias estaban condenadas a terminar igual. Su esperanza, frágil pero persistente, se convertía en un acto de resistencia. Y así, con los ánimos tensos y las decisiones aún suspendidas en el aire, Valle Salvaje avanzaba hacia un punto crítico. La salida de Luisa había sido solo el primer movimiento de una partida mucho más compleja. Victoria lo sabía, José Luis lo intuía, y quienes amaban en silencio comenzaban a prepararse para un futuro donde cada paso podía tener consecuencias irreversibles. Ese mismo día, el valle comenzó a llenarse de rumores que nadie confirmaba, pero que todos sentían como una verdad inevitable. La marcha de Luisa había dejado claro que, cuando José Luis y Victoria se ponían de acuerdo, no había refugio posible. Esa certeza se filtró en cada conversación, en cada mirada, erosionando lentamente la confianza que aún sobrevivía entre los habitantes. Matilde, agotada por la presión constante, empezó a plantearse una pregunta que hasta entonces había evitado: si quedarse en Valle Salvaje era realmente una opción. La amenaza sobre Atanasio ya no era abstracta, se había convertido en una sombra permanente que condicionaba cada decisión. Por primera vez, la idea de marcharse dejó de ser una derrota para transformarse en una posible forma de salvación. Atanasio, al percibir ese cambio en ella, comprendió que el tiempo se agotaba. No podía seguir esperando a que Victoria dictara su destino.
La posibilidad de ser expulsado, de perder su trabajo y su lugar en el valle, se mezclaba con el miedo de arrastrar a Matilde a una vida de incertidumbre. Amar, en ese contexto, exigía una valentía que empezaba a rozar el sacrificio absoluto. Mientras tanto, Victoria observaba con atención cada pequeño movimiento. Nada escapaba a su control, o al menos eso quería creer. Sabía que el miedo era su mejor aliado, pero también intuía que estaba forzando los límites. La reacción de Dámaso había sido una señal clara de que no todos estaban dispuestos a seguir aceptando sus imposiciones sin resistencia. Dámaso, por su parte, se preparaba para lo inevitable. Tenía claro que su enfrentamiento con Victoria no quedaría impune y que las consecuencias no tardarían en llegar. Aún así, había algo que lo inquietaba más que cualquier represalia: la distancia creciente de Mercedes. Sentía que la estaba perdiendo sin haber tenido siquiera la oportunidad de luchar por ella. Mercedes, atrapada entre el miedo y el deseo, decidió marcar un límite. No podía permitirse caer en una relación que la expusiera a la ira de Victoria y al desprecio de dos duques. Aunque le doliera, optó por protegerse, convencida de que el amor, en Valle Salvaje, siempre acababa siendo utilizado como arma. Esa renuncia silenciosa la dejó vacía, pero firme. En paralelo, Martín empezó a dar señales de cambio. La presión acumulada y el consejo de Eva lo empujaron a replantearse su actitud. Comprendió que el silencio ya no lo protegía y que, si no actuaba pronto, perdería definitivamente a quienes aún le importaban. Esa toma de conciencia fue tan dolorosa como necesaria. Pepa, sin saberlo, se convirtió en el motor de esa transformación. Su espera paciente, su miedo a ser abandonada, eran el reflejo de todo lo que Martín estaba a punto de perder. En un valle marcado por despedidas forzadas, ella representaba la posibilidad de una elección distinta, aunque frágil y amenazada. Al caer la noche, Valle Salvaje parecía contener la respiración. Cada personaje se encontraba ante una encrucijada, consciente de que el siguiente paso podía cambiarlo todo. La marcha de Luisa había demostrado que las decisiones no siempre se anunciaban, que a veces llegaban envueltas en silencio y dejaban cicatrices profundas. Y mientras las luces se apagaban una a una, la sensación era clara. Lo ocurrido no había cerrado ningún conflicto, solo los había intensificado. Victoria seguía amenazante, José Luis inflexible, Matilde y Atanasio al borde de una decisión crucial, Dámaso y Mercedes separados por el miedo, y el valle entero avanzando hacia un desenlace que prometía ser tan doloroso como inevitable. Unas horas más tarde, cuando la noche se asentó sobre el valle, la inquietud no cedió, al contrario, se volvió más densa. Las casas guardaban silencio, pero en su interior las decisiones maduraban con un peso insoportable. La marcha de Luisa había sido el golpe más visible, aunque no el único. Había despertado miedos antiguos y había obligado a todos a mirarse al espejo. Matilde pasó la noche en vela. La certeza de que alguien cercano la había traicionado le impedía descansar. Cada recuerdo reciente adquiría un matiz sospechoso, cada confidencia pasada parecía ahora una imprudencia. Comprendió que, más allá de Victoria, el verdadero peligro residía en esa red invisible de lealtades frágiles que sostenía Valle Salvaje. Y en ese entramado, ella y Atanasio eran presas fáciles. Atanasio, por su parte, comenzó a preparar su defensa con una calma que no era resignación, sino lucidez. Sabía que la amenaza de expulsión no desaparecería por sí sola. Consideró alternativas, habló con quienes aún le debían favores, midió los tiempos. No buscaba provocar un escándalo, tal como le había advertido en su momento, pero tampoco estaba dispuesto a aceptar una sentencia sin oponer resistencia. Victoria, en la penumbra de sus estancias, calculaba el siguiente movimiento. Había demostrado que podía separar a quienes se amaban y forzar marchas silenciosas. Ahora necesitaba reafirmar ese mensaje. No le bastaba con intimidar a Atanasio. Debía dejar claro que Matilde no sería arrastrada fuera del valle como si nada, que su control llegaba incluso a las decisiones que otros creían íntimas. Su serenidad era solo fachada. Por dentro, el rencor la empujaba a no ceder un ápice. José Luis, informado de cada rumor, sostuvo su postura ante Alejo con una frialdad que dolía más que un grito. Le recordó que los pactos se cumplen y que el orden exige sacrificios. Alejo, cada vez más consciente del daño causado, sintió que la obediencia le costaba demasiado. La ausencia de Luisa pesaba en cada palabra no dicha, en cada paso por una casa que ya no sentía como hogar. En otro rincón del valle, Dámaso asumía que el cerco se estrechaba.
No se arrepentía del enfrentamiento, pero sabía que Victoria buscaría una respuesta que no pasara necesariamente por él. La posibilidad de que Mercedes quedara atrapada en esa represalia lo atormentaba. Por eso, cuando la vio mantener la distancia, comprendió que su miedo no era cobardía, sino instinto de supervivencia. Mercedes, a solas, se permitió llorar lo que no había podido expresar. Renunciar a un sentimiento no la hacía más fuerte, pero sí más segura. Se repetía que era la única opción para no convertirse en un instrumento de venganza. Aún así, la certeza de estar perdiendo algo irrepetible la acompañó durante toda la noche. Entretanto, Martín empezó a romper su silencio. No con grandes gestos, sino con pequeñas decisiones. Una visita pendiente, una conversación aplazada demasiado tiempo. El consejo de Eva había germinado. Entendió que esperar no solucionaba nada y que el miedo a equivocarse no podía seguir marcando su vida. Esa determinación, tímida pero real, abría una puerta que llevaba tiempo cerrada. Pepa, sin saberlo, percibió ese cambio. No recibió promesas ni palabras grandilocuentes, pero algo en la actitud de Martín le devolvió una esperanza cautelosa. En un valle donde las despedidas eran abruptas, cualquier señal de permanencia se convertía en un gesto inmenso. Así, con la noche avanzando y los corazones en vilo, Valle Salvaje se preparaba para un amanecer decisivo. Las amenazas seguían latentes, las ausencias dolían más que nunca y las decisiones, ya en marcha, prometían un desenlace que nadie podría esquivar. Lo que aún no sabían era cuán alto sería el precio de elegir. Al amanecer, el valle despertó con una luz distinta, más fría, como si la noche hubiera dejado una marca imborrable. Nada había cambiado en apariencia, pero todos percibían que algo se había quebrado definitivamente. La ausencia de Luisa ya no era solo un rumor. Se había convertido en una certeza dolorosa que recorría los caminos y las casas, recordando a cada paso el precio de las decisiones impuestas. Matilde fue una de las primeras en sentir ese golpe de realidad. Al mirar a su alrededor, comprendió que el valle que conocía comenzaba a desdibujarse. La traición que Victoria había insinuado seguía sin nombre, pero su efecto era devastador. Cada gesto amable parecía ahora sospechoso, cada silencio una posible amenaza. Y en medio de ese clima, su amor por Atanasio se transformaba en un acto de resistencia. Atanasio, firme pese a la presión, entendió que ya no podía esperar. La amenaza de expulsión seguía latente, y aceptar pasivamente el destino que Victoria le había asignado equivalía a renunciar a sí mismo. No sabía aún cuál sería su próximo paso, pero tenía claro que no permitiría que el miedo dictara su futuro. Esa determinación, silenciosa pero sólida, marcaba el inicio de un camino sin retorno. Victoria, por su parte, observaba los movimientos del valle con una calma tensa. Había conseguido lo que quería a corto plazo: separar, intimidar, forzar marchas. Sin embargo, algo le incomodaba. La reacción de Dámaso, la resistencia de Atanasio, la desconfianza creciente de Matilde, le indicaban que su control ya no era absoluto. Aún así, estaba dispuesta a llegar hasta el final para reafirmar su poder. José Luis, encerrado en su convicción, se mantuvo inflexible. Para él, el orden justificaba cualquier sacrificio, incluso el de su propio hijo. Alejo, cada vez más consciente de las consecuencias, sintió que obedecerlo lo alejaba irremediablemente de sí mismo. La marcha de Luisa y Evaristo había dejado una herida que no cicatrizaría fácilmente, y esa culpa comenzaba a transformarse en una necesidad de romper con lo establecido. Dámaso, marcado por el enfrentamiento, asumió que ya no había marcha atrás. Sabía que Victoria no olvidaría la afrenta y que las represalias llegarían tarde o temprano. Aún así, se negó a retroceder. Había cruzado una línea, sí, pero también había descubierto que el miedo podía quebrarse. Esa certeza, peligrosa y liberadora a la vez, lo acompañaba ahora en cada paso. Mercedes, en cambio, optó por el silencio. Su renuncia no era una derrota pública, pero sí una pérdida íntima. Había elegido protegerse, aunque eso significara sacrificar una felicidad posible. En su mirada se instaló una tristeza serena, la de quien entiende que amar en Valle Salvaje conlleva riesgos que no todos están dispuestos a asumir. Martín, impulsado por la urgencia del momento, comenzó a reconstruir puentes que él mismo había quemado. No sabía si llegaba a tiempo, pero entendía que no podía seguir huyendo. Pepa, al percibir ese cambio, sostuvo la esperanza con cautela,
consciente de que en el valle las promesas eran frágiles y el tiempo siempre jugaba en contra. Y así, con el sol ya alto y las sombras aún presentes, Valle Salvaje quedó suspendido en un equilibrio precario. La marcha de Luisa no fue el final, sino el aviso más claro de que nadie estaba a salvo cuando el poder se imponía al amor. Las decisiones tomadas empezaban a reclamar su precio, y lo que aguardaba en el horizonte prometía ser aún más doloroso. El valle seguía en pie, pero su calma había desaparecido para siempre.